Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Economía de Bolsillo, aquí por la pantalla de Canal 10. La verdad que han pasado en esta semana que no hemos estado con ustedes, desde el miércoles pasado hasta hoy, muchísimas cosas en materia económica, en materia política. Tremendo acto el que logró hacer Mansur Conjaldo acá en la provincia por el Día de la Lealtad, el día que festejan y celebran y recuerdan la gente del Partido Justicialista o del Partido Peronista o de los Kirchner, bueno, todos ellos, en el Día de la Lealtad. Y entre otras cosas, lo que pasó en materia económica es que el Fondo Monetario Internacional tiene una oficina en la Argentina. Después de mucho tiempo desembarcó en la Argentina. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene de raro que tenga una oficina? Que la tiene en el Banco Central de la República Argentina. ¿Se acuerda el 9 de julio, que era el Día de la Independencia Argentina? Bueno, ya no. Me parece que va a ser el 16 de octubre, sí, un día antes del Día de la Lealtad. Esto es Economía de Bolsillo. Y arrancamos Economía de Bolsillo del día, programa número 11, señores. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Cato? Muy buenas noches. Un gusto. Bueno, siempre. Sí, señor, claro que sí. Y el agradecimiento. Sigue adelante, Economía de Bolsillo. Seguimos. Y el agradecimiento a la gente, claro, el agradecimiento a la gente que nos ve, que se comunican con nosotros. Tenemos las nuevas vías de comunicación, el WhatsApp que ya está apareciendo en pantalla, nuestra fanpage, nuestra página. Tenemos muchísimos lugares para que se comuniquen de toda la provincia con nosotros. Aprovecho, hay una serie de consultas que en el último bloque vamos a tratar de dar respuestas, sugerencias de quienes nos escribieron, preguntándonos puntualmente de algunos temas que vamos a compartir. Hoy tenemos un invitado que es José Mario Lax. Eso. Vamos a entrar en clima con ese invitado hablando de las pymes y la actualidad, ¿no? Si son el motor de la economía, no son el motor de la economía. La verdad que en muchos años fue el sector más dinámico de la economía argentina. Esto que alguna vez compartimos en Economía de Bolsillo del famoso concepto del círculo virtuoso. La gente tiene capacidad de consumo, la gente compra, las pequeñas y medianas empresas atienden esa demanda de la población, a su vez le demandan a la industria producción de bienes, las industrias invierten para producir más en maquinaria, eso genera riqueza, el Estado recauda, la gente tiene mejor nivel de ingreso, y en este círculo virtuoso de crecimiento de la economía está esto que le llamamos pequeñas y medianas empresas, que desde el punto de vista del segmento que ocupa en la población argentina es tremendamente importante. Algunos datos que hemos sacado del propio INDEC y del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hay 853.000 empresas pymes inscritas en la AFIP, de las cuales 608.000 generan empleo. Mira. El 70% del trabajo registrado en la Argentina, o sea que está en los libros, tiene seguridad social, obra social, aporte jubilatorio. Bien. 4.200.000 argentinos están registrados en las pymes. La otra parte corresponde al sector público o al sector informal. Esto tiene una conformación que tenés pymes de un empleado hasta 500 empleados. Hay distintas maneras de categorizar las pequeñas y medianas empresas, se las categoriza por los niveles de ventas anuales, se las categoriza por la cantidad de empleados, pero es el sector más dinámico porque además aborda toda la economía, la actividad agropecuaria, la actividad de investigación, la actividad del comercio, bueno, todos los aspectos que hacen a la vida económica de un país vas a encontrar siempre una las pymes. Siempre están las pymes. Y son las que seguramente en épocas de crisis son las que se debaten en el gran dilema de cómo sobrevivir, cómo subsistir, cómo inventar, darle una vuelta más a la rosca para encontrar un camino de seguir adelante. Y esto fue una constante en la historia económica argentina. Hoy hay un proceso muy duro a partir de que hay una decisión por parte del gobierno nacional de poner tasas de interés
muy elevada. Esto generó de que las pymes se encuentren prácticamente, según datos del propio Banco Central, el 95% de las pymes en la Argentina no tienen acceso al crédito. Quiere decir el que 95%. el 95% no califican, no tienen la posibilidad frente a una institución financiera poder justificar de que van a cumplir sus compromisos, porque tienen un problema muy serio con las ventas, tienen un problema muy serio con las cobranzas, tienen altas comisiones con las tarjetas de crédito, tienen altas tasas de interés. Bueno, en este clima las pymes se debaten por sobrevivir, pero por sobre todas las cosas se debaten por conservar el lugar de trabajo de sus empleados. Porque si algo motoriza a las pymes, si algo sostiene las pymes, es que sea realmente viable una actividad económica en un país que se sienta de alguna manera soberano. Y tiene que ser así, porque si el 10% de la población argentina trabaja en las pymes, tiene que ser así, hay que cuidar a las pymes. Y tenemos que tener un compromiso nacional, exactamente. Hacemos la primera pausa y enseguida en Economía de Bolsillo, lo prometido, viene José Mario Lax para hablar de las dificultades y el peligro que corren las pymes ahora actualmente en la Argentina. Ya venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo, gracias por acompañarnos aquí en la pantalla de Canal 10 en este miércoles a la noche. Bueno, y Mario, tenemos un invitado, José Mario. Mario, tenemos a José Mario Lax. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Un gusto por estar, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tema que vamos a tocar? Las pymes, dificultades, ¿qué viene? A ver, las pymes son el primer termómetro que hay respecto de las crisis, sí, más allá de los riesgos país. Cuando uno empieza, uno que está en el ambiente pyme, los contadores normalmente, nuestros clientes por excelencia son pymes, la gran mayoría. Entonces uno va teniendo el pulso de cómo viene la cuestión. No puede haber otro resultado en el mediano plazo de que serias dificultades, sobre todo porque nadie dice que no lo va a haber, ni siquiera el gobierno, ni siquiera el más esperanzado. Sí, el más optimista de los optimistas también dice que va a estar mal. Que va a estar mal. Entonces, va a estar mal. Dentro de ese universo de pymes, hay pymes que entraron en distintas condiciones, algunas más, algunas menos, otras peores, sin crédito, con venta en caída, con problemas con el fisco por la imposibilidad de pagar en tiempo y forma sus impuestos, con aumento de tributos, con aumento de sus gastos, de sus costos. Bueno, hay distintas opiniones de las pymes, pero en realidad lo que hay que ver es cuál es el punto del no retorno. Cuando yo voy avanzando en cierto sentido y me va cayendo cada vez más las ventas, en términos reales y en términos en absolutos ya en este momento, hay que tener presente dónde está el ajuste que van a tener que hacer lamentablemente y siempre lo termina pagando los mismos. Si es que no pasaron ya hace rato ese punto de no retorno, con lo cual hay un problema serio. Cuando hablamos de no retorno es esta situación de las empresas donde ya no son viables, van camino... No pueden revertir su situación a volver al comienzo... Al punto anterior. Al punto anterior del no retorno. Están condenadas al cierre, al quiebre. A eso iba. Pues yo te escuchaba lo del punto de no retorno, como decíamos con Mario. Es un término económico. No, totalmente. Y se ha visto y he visto demasiados comercios cerrados. A ver. Incluso algunos históricos, ¿no? Sí, no, bueno, los históricos es como los promedios del descenso. Claro. Para algunos que somos futboleros, cuando ya esté complicado con el promedio de descenso, me cuesta más revertir esa situación. Pero en estas cuestiones, si todo el mundo dice que no vamos a estar bien, ¿qué es lo que yo pueda ir haciendo para tratar de llegar
y ir corriendo. Y era hacer ajustes. Porque yo no voy a promover ventas si me está conveniendo más con la inflación, que es otra cuestión que en algunos casos hasta llega a ayudarlo. El no vender llega a ayudarle a mantener su patrimonio, aunque sea mínimo, y puede estirar un poquito más. Muy delicado esa situación. Pero, si yo tengo que hacer ajustes, el primer ajuste es el despido. El alquiler prácticamente no lo puedo tocar, no lo defino yo, ni puedo negociar, claro, ni ese tipo de cosas. ¿Qué me queda por hacer? Liquidar, no puedo reponer. ¿Qué tengo que hacer? Esperar que la cosa siga y mantenerme hasta que vengan tiempos mejores. La creatividad la tengo que tener cuando puedo ajustar, puedo migrar, puedo orientar a otra consumo, pero siempre estamos hablando de tratar de no llegar al punto de no retorno. Ese es Ahora, el panorama que se plantea es el de Tom Hanks en la película Náufrago, sin un final feliz. Más o menos, ¿no? Tratar de sobrevivir, tratar de ver cómo puedo capear el temporal, pero el temporal está. Ese es el tema. Es que el temporal no sabemos cuál es, porque el gobierno dice que tiene un temporal, que tiene una tormenta, y nosotros cuando vemos la tormenta, venimos en tormenta en ese tiempo. ¿Qué expectativa tengo? ¿Yo necesito crédito? No tengo, o si lo tengo es una tasa que es imposible de afrontar. Me hago con el crédito del proveedor, el proveedor me puede llegar a dar una mano, otra. No tengo muchas herramientas que me permitan innovar. En algún momento, tengo amigos que alguna vez dijo, cuando vos vas a poner un negocio, lo primero que tenés que saber cómo bajarte del negocio. Entonces, cuando uno empieza a plantear, ¿quién pretende instalarte un negocio, empezar un negocio hoy? Si a mí me consultan, le digo, mire, trate de tener algo que sea un negocio que no requiera ni alquiler, ni personal, que tenga insumos baratos y que tenga amplia demanda, aún en época de crisis. No son muchos. Claro, no son muchos. No son muchos. Ahora, legales, ¿no? José, claro, sí, no, legales, estamos hablando de negocios legales. Esto que vos dibujabas como proyección de la actividad de las pymes, en una actividad donde cae la capacidad de consumo de la población, donde la gente se limita a lo suficiente y necesario, hablo de la gran mayoría de los ciudadanos, hay un sector todavía que puede aguantar, digamos, el temporal, pero el peligro de desaparición de las pymes, dábamos un dato en el primer bloque de la cantidad de pymes que en Tucumán se cayeron en los últimos casi 3 años de gestión y con una proyección de continuidad en esa caída, el tema de reactivar la actividad económica, donde las pymes juegan un rol extraordinario, un motorcito clave de la economía, con estas reglas de juego, ¿es viable pensar de que podemos reactivar la economía del país? A ver, básicamente hay una cuestión. El Estado vive de los impuestos. Acá nosotros se nos subió ingresos brutos de un 3,5 a un 5%. Claro. Lejos de bajarse. Pero por otro lado el Estado dice, a fin de año pagamos los 2 sueldos y medio con el aguinaldo juntos en diciembre con una expectativa de lograr un fin de año más o menos tranquilo. Que se mueva el comercio. Que se mueva algo el comercio y aflojar algunas tensiones en el medio. Pero basta eso. El tema es, si yo vengo en un proceso que es la política económica puesta a nivel nacional, donde yo, para bajar la inflación, uso un remedio que no siempre funcionó y acá no está funcionando, es deprimir el consumo, lo único que estoy haciendo es bajando la recaudación tributaria. Claro. Porque los principales impuestos son precisamente al consumo, como el IVA. ¿Es esa una solución? Ya probó que no fue. Entonces, ¿a dónde estamos pensando en ir? ¿A la creatividad, al ingenio? Bueno, pero yo necesito que mi gobierno me diga, métale porque esto va un poquito para adelante. ¿No te parece que hay un problema muy serio de ajuste en un sector de la sociedad que es la llamada clase media?
Porque, a ver, los sectores más vulnerables de la sociedad es como que de alguna manera se acostumbraron a remarla en momentos muy difíciles. Ahora, la clase media, el comerciante, el empresario, el pyme, cuando ve que baja, el acomodarse, cruje toda la estructura, ¿cómo reacciona esta clase media, incluso hasta históricamente? A ver, no lo digo yo, es de Carlos Heller. El límite lo ponen los ajustados. No lo va a poner el gobierno, no lo va a poner la oposición, no lo van a poner los partidos. En el 2001 empezaron a sonar las cacerolas en Palermo y significa que hasta ahí llegó la cosa, lo que Claro. vos decís así. Pero el límite lo terminan poniendo los ajustados. No hay quien lidere esos procesos. Esa es la historia en el país. Hasta dónde llegan, cómo piensan manejar esto y cuál es la idea para adelante. Sobre todo que la cuestión es política, porque las decisiones económicas están condicionadas a lo político, es un año electoral. Van a adelantar los pagos, es decir, la pyme en esto, ¿dónde queda parada? En la clase media, ¿dónde queda parada? Es lo que nos preguntan. Tiene su límite, pero el límite lo pone el mismo sector social que puso a esto en este gobierno y que no le está respondiendo a lo que le habían prometido. Hay una cierta complicidad también de algunos medios, ¿no?, que te dan recetas como cómo vivir, no sé, comiendo caracú, la nueva moda, vivir en departamentos chiquitos. Te quieren ocultar una crisis dándote consejos sobre la crisis. Como La ley de alquileres. La ley de alquileres, por ejemplo. Una ley de alquileres de hace 2 años que le ponía condiciones a gente que dice yo alquilo o no alquilo, le pongo o no le pongo condiciones, le pongo techo a los créditos UVA, pero se alargan más. Claro, O le pongo un límite al salario, o le pongo 3 años. ¿Quién firma y quién no firma? Por ahí prefiere el rentista esperar y retirarse, o que ya tenga las condiciones. Son cuestiones declamativas. Lo cierto y lo concreto, si no hay un giro, que lo puede hacer el mismo gobierno, de empezar a frenar eso que se ve como inminente, va a tener los problemas que ya son conocidos. José Mario, muchísimas gracias por haber estado, nos ilustró mucho, me encantó lo del punto de no retorno, coincidimos con vos en el hecho, no es que me guste el punto de no retorno, me gusta cómo lo explicaste, quiero aclarar eso, me gusta cómo lo explicaste, a eso me refería, y quedó clarísimo, ¿no?, que es el mismo pueblo el que tiene que decir basta, el tope es hasta acá llegamos. Eso sale naturalmente. Lo bancaron, le dieron el 50% de los votos, pero llegó un momento que uno dice, bueno, no fue para esto que les dieron el voto. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Un gusto. Vamos a una pausa, nos queda todavía un bloque de economía de bolsillo, ya venimos. Bueno, último bloque de economía de bolsillo de este día miércoles, programa número 11, estamos en octubre, ya a mitad de octubre, en cualquier momento empiezan los arbolitos de Navidad, te empiezan a vender Van todo a para- aparecer, Sí, van a aparecer. Las te digo algo, vidrieras lo vas a tener. Te digo algo, en uno de los negocios cerca de donde vivo yo, ya hay pan dulce, te digo, pero ya tenés pan, dice, sí, tengo, Dios mío, ¿cómo estamos? Es el ingenio de las pymes. Sí, lo que veníamos a el ingenio que necesitaba José Mario, que decía, pues se la están ingeniando y te venden pan dulce en octubre, Tal junto con el dibujito de Colón, o sea, Colón con un pan dulce en la mano, más o menos así. Bueno, me escribió la producción oferta versus demanda. ¿Qué es eso, Mario? A ver, dos cosas. El tema de si funciona esta regla del mercado de que la inflación y los precios está de acuerdo a cómo funciona la oferta y la demanda. Un ejemplo para demostrar de que eso no funciona mágicamente sin la intervención del Estado es lo que nos pasa con el precio del pan. Tenemos una oferta enorme de trigo en el país, una de las cosechas más importantes de trigo. Estamos exportando al mundo en dólares realmente competitivos. Tenemos una baja de la demanda porque cada vez cuesta más el pan. Sin embargo,
el precio no baja, el precio sube. Quiere decir que el mercado, sin la intervención del Estado, cuando existe un mercado imperfecto como el de la Argentina, que es absolutamente monopólico, el que fija los precios, Claro. este tema de la oferta y la demanda no funciona. Por eso decíamos que hacen falta herramientas en la política económica para cuidar a los habitantes de un país y que no existan estas reglas de juego monopólicas que fijan precios más allá del imaginario mercado que sostienen los liberales. Un tema para cerrar. Alguien Sí. me preguntó en el WhatsApp si podíamos explicar este tema del nivel de pobreza que daban los datos oficiales con relación a la cantidad de hogares que están en los niveles de pobreza. Hemos sacado una información muy interesante. El gobierno informó que al mes de julio la pobreza había alcanzado el 27%. El 27. Sin embargo, los datos indicarían que si el salario para marcar la línea de pobreza, ¿te acordás la famosa Claro, línea claro. de pobreza? Tendríamos una clase baja que gana promedio 8.400, una clase baja superior, pero baja, gana un promedio de 18.000. ¿Sabes cuánto significa ese segmento de la sociedad? El 46%. Quiere decir que estamos con informaciones de alguna manera algo tramposas. Que no son como tienen que ser. Mario, te invito a vos y a toda la gente a que nos sigan. Ya saben, se pueden comunicar con nosotros en el WhatsApp, que ahí está apareciendo en pantalla. También a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Economía de Bolsillo, nos encuentran así. Y sobre todo, Mario, te quiero invitar a vos y a todos para que nos sigan a través de nuestro sitio, nuestra página, nuestra web. Tenemos la web ya funcionando, que está hermosa, economiadebolsillo.com.ar. Ahí van a tener mucha información, además de poder ver y descargar los programas que vamos a ir subiendo a medida que vayan saliendo al aire, ¿sí? Así que va a estar muy, muy bueno. ¿Nos encontramos la semana que viene? Muy buenas y gracias a todos. Un saludo grande para todas las madres, que se viene el Día de la Madre el día domingo, así que a festejar con mamá, vos que la tenés cerca, abrazala, mimala, cuidala, escuchala, hacele caso. Si te dice que lleves abrigo, lleva abrigo, porque va a refrescar aunque hagan 40 grados. Si no la tenés, el recuerdo siempre para ella. Gracias por todo, gente. Hasta el miércoles que viene. Sean felices.